Él es coordinador del Comité de Bioseguridad y Análisis de Riesgo de ILSI, todos conocerán qué es el ILSI, y además también es presidente del Instituto Argentino de la Calidad. Y nos va a charlar un poquitito sobre el tema global, que es el de este seminario, que es seguridad alimentaria. Y a continuación, el licenciado Martín Reynoso, que es el encargado del posgrado de la Universidad Favaloro de Mindfulness. ¿Todos saben lo que es Mindfulness? Entonces, el modelo médico del siglo XX fue hacer medicamentos, curarme a través de medicamentos. La idea es prevenir las enfermedades. Y como gran parte de las enfermedades que conocemos son debidas a lo que comemos, ¿por qué no empecemos por ahí? Empecemos por entender cómo alimentarnos. Entonces, por eso hoy hablamos de alimentos seguros, funcionales, inocuos, nutracéuticos, nutrigénicos. O sea, hoy, fíjense que el ser humano se va a ir a Marte dentro de 4 o 5 años, en 2020 aparentemente. ¿Y qué van a hacer para ir a Marte? No es ir a la Luna, que una semana vas y venís. Tenés que llevar mucho tiempo y posiblemente los que vayan no vuelvan. ¿Y qué comida van a llevar? ¿Saben qué van a llevar? Van a llevar comida que se va a armar en el viaje, se va a armar después cuando estén en Marte, y va a ser con una impresora 3D. ¿Y qué van a hacer? Alimentos que duren 30 años. ¿Y qué van a hacer además? Van a hacerlo de acuerdo a cada genética de cada astronauta. O sea que el astronauta va a decir que una pizza, y la pizza va a ser diseñada por la computadora de acuerdo a su nutrigenómica y de acuerdo a que el alimento va a ser sobre todo inocuo, probablemente seguro, y lo va a nutrir adecuadamente para que tenga una vida saludable en Marte. O sea que piensen ustedes que todo esto lo puede dar la ciencia. Y cuando hablamos de que la inocuidad de alimentos es algo que debe ser para que circulen libremente según las regulaciones, ya lo hablaba Walter, ser inocuo significa no afectar la salud no solo a corto y a largo plazo. O sea, que no me enfermo ahora porque como una empanada y me voy corriendo al baño, me abrazo al inodoro y me quedo unas cuantas horas ahí, que es una posibilidad. La otra es que no me haga daño dentro de 2 o 3 meses, como la listeria. O que tenga un aborto espontáneo una chica después de varios meses de haber consumido un queso, por ejemplo, como pasó en Chile. Entonces, pero también es más importante que eso, que no me haga daño ni a mí ni a mi descendencia. La cosa cambia. Ahí alguien preguntaba por allá, ¿y qué pasa con los cancerígenos que pueden ser inductores endócrinos que me van a producir algún daño? No a mí, a mis descendencias, pues son mutagénicos. Entonces, también eso hay que entenderlo, cómo estudiarlo y cómo llegar a esa conclusión de qué es bueno y qué es malo y qué significa que el alimento tenga a veces alergenos, que tenga a veces vitaminas en exceso, que tampoco es bueno, que tenga ciertos nutrientes que son indeseables, antinutritivos, ciertos elementos que a veces el nutriente poca sal es buena, sin sal no vivo, pero con mucha sal también me muero. Entonces, entender eso es importante y poder llegar a un análisis de lo que voy a hacer a futuro en las conductas y en lo que voy a regular al respecto. Fíjense que la FAO decía que el alimento, para ser seguro, no solo tiene que ser inocuo, también tiene que asegurarse su acceso, que la gente acceda a ese alimento económicamente y físicamente, pero también que me nutra. Si no, el alimento que es muy inocuo, muy lindo, pero si no me nutre, tampoco es seguro. No es seguro para la definición que tiene la FAO. Y entonces, tener acceso físico, ¿dónde estaba? Ahí. Acceso físico y económico a los alimentos que sean nutritivos y satisfagan las necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y saludable. Esa sería realmente la definición de seguridad alimentaria de un alimento que sea seguro. Entonces, esto es así, pero tenemos que entender que hay riesgos. Y los riesgos tenemos que analizarlos. Yo como coordinador del Comité de Análisis de Riesgo, venimos estudiando cada sustancia que se discute, los colorantes, los aditivos determinados como endulzantes no nutritivos, el tema, por ejemplo, de ciertas conservantes que se han discutido también. Bueno, el tema es cómo se analiza, cómo sé qué riesgo tienen. Vamos a tratar de ser breve, porque yo la verdad que pensé en la charlita de que 45 minutos, sé que es de 30, así que voy a acelerar, en algún momento acelero algo, espero que me sepan disculpar. Pero básicamente el riesgo es entender la sustancia que estamos discutiendo, en cuanto a qué peligro per se como sustancia significa, pero también entender qué exposición tengo a esa sustancia. Hablamos mucho de las aguas en Argentina que no son las mejores del mundo. ¿Por qué? Porque hay muchas aguas en muchas provincias como La Pampa, como en Santiago del Estero, como en Córdoba, que son arsenicales. Y mucha gente
está consumiendo esas aguas y tiene una ingesta de arsénico interesante que hace que haya un riesgo de padecer cáncer posiblemente cuando tenga 70 o un poquito más, 60 años. ¿Por qué? Porque comienza a haber una acumulación en el organismo de este tóxico que es acumulativo y que entonces pueda causarle un daño, un cáncer, por ejemplo, en piel. Bueno, ¿cómo se estudia eso? Bueno, hay un tema de decir, bueno, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es la concentración admitida? ¿Cuál es la cantidad que va a ingerir en el tiempo? Y de ahí sacamos un cálculo de cuál es el riesgo que tiene de padecer esa enfermedad. Y así entonces, cuando uno de los dos fuera cero, el riesgo es cero. Si yo no me expongo porque tomo agua mineral todo el tiempo, aunque viva en la zona de aguas arsenicales, va a ser cero. Y si por otra parte el tema es que yo no voy a esa provincia nunca, bueno, la exposición va a ser cero también, por lo tanto el riesgo va a ser cero. El tema es cuántos peligros hay. Bueno, son muchos. Hoy la ciencia ha detectado una serie de peligros y también van sumándose. Yo cuando estudié microbiología de alimentos hace muchos años, hace como 30 o más, me dijeron, mira, vos sabés de 10 microorganismos patógenos y sabés todo. Y yo me la creí. Yo estudié 10 y dije, sé todo, y son como 500 ahora. O sea, ¿qué? ¿No había antes? Sí, estaban antes, pasa que no los conocíamos. Bueno, evidentemente los peligros son muchos. Y hay peligros de agentes biológicos, agentes químicos, físicos presentes en el alimento, condición del mismo. También los procesos son parte de ese peligro que puede ser frente al alimento. Si ustedes se fijan, siempre uno se pregunta de qué me voy a morir, ¿no? Y yo digo, no, yo quiero morirme cuando tenga más de 100 años y durmiendo. Si entonces uno sueña, te vas a morir o que te toque, te pasa un auto por encima, o te mataron porque te robaron un celular. Pero en general el riesgo es el que fuma más de 10 cigarrillos por día, el riesgo es 1 cada 200. Pero fíjense que el riesgo de morir naturalmente es 1 cada 850, pero el de morir intoxicado es 1 en 3300. Es mucho más fácil morir intoxicado que te mueras en la ruta o que, por ejemplo, te maten por haber cometido un ilícito a alguien y que estés en el medio del tiroteo. O sea, intoxicaciones es un tema importante a tener en cuenta. Y la mayoría son por comer. O sea, se mueren más de 30.000 personas al año por comer y 10.000 en accidentes de tránsito en la Argentina. Esa es la estadística hablando en general. Pero fíjense que jugando al fútbol, uno cada 25.000, accidente de trabajo, poca gente trabaja, uno 43.000, y homicidio mundial es uno de 100.000, lo cual nos dice más o menos que tenemos una alta incidencia de homicidios en Argentina respecto al resto del mundo, o sea que no es una percepción, el delito realmente existe. Pero si alguien le tiene bronca y dice, morite, piénsenlo 2 veces. Si van a decir morite con qué, porque algunos decían morite que te parte un rayo. No lo digan más porque la verdad es 1 cada 10 millones. Digan mejor morite comiendo que te va a salir bien. ¿Sí? El riesgo, entonces, dijimos, toxicidad es una medida del peligro inherente a la sustancia, y esa toxicidad, había un señor, siempre lo menciono porque me encanta su nombre, Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Honingen. Para los amigos era Felipe, porque la verdad que el padre lo mató con ese nombre, pero dijo algo muy célebre: todo es veneno, nada es veneno y todo depende de la dosis. Y realmente eso es lo que tenemos que entender. ¿El aspartamo te hace daño? Sí, pero con 400 kilos de comida por día en una sola ingesta. Entonces, no te hagas problema por el aspartamo. Lavate las manos, que es más importante que el aspartamo que vas a consumir. Y entonces, esta ley, que sí funciona bien, hasta que nuestro amigo allá del fondo dijo una frase hace un ratito, esta frase viene bien después de 400 años, es cierto, para todos los compuestos que conocemos, la dosis es el veneno. Como decían las abuelas, poco veneno no te mata, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con un carcinogénico? ¿Qué pasa con un mutágeno? No, ahí ya la regla del amigo Felipe no funciona. No funciona porque realmente en toxicología decimos siempre y cuando no sea carcinogénico. Ni una molécula quiero de esa sustancia. Una molécula puede despertar el on-off, el encendido apagado de un cáncer, que es la predisposición genética que podemos tener todos a ciertos y diferentes cánceres. Entonces, una dioxina es peligrosa. Una molécula de dioxina. Una daquilamida. ¿Y cómo le hacemos eso? Haciendo mal el asado el domingo. Hacés mal el asado y tenés dioxina en el asadito. O hacés mal la papa frita y tenés acrilamida. Y son cancerígenos. Entonces, fíjense que nos hacemos tanta mala sangre, ¿sí?, por el salmón si tiene antibiótico.
Pero, ¿y la papa frita con qué la hiciste? ¿Cómo la hiciste? Entonces, desde el punto de vista toxicológico, estas sustancias son tolerancia cero. No quiero tener nada de estas sustancias. Por eso es importante los procesos en los alimentos, no solo lo que contiene el alimento, el proceso, cómo lo proceso. El jamoncito ahumado o el quesito ahumado, ¿con qué lo estoy ahumando? ¿Cuáles son los benzopirenos que también son cancerígenos que van a estar en el humo y que van a ir al alimento? ¿Sí? O sea, prefiero por ahí a veces que le inyecten la esencia de humo, que parece mucho más trucha, pero seguro que está bien controladito, a que me lo quemen con una madera que me da benzopirenos, porque es un pino, por ejemplo, que tiene trementina y la combustión me mata. Entonces, fíjense qué importante es tener esto en cuenta en la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, hoy se entiende que para todo aditivo, para todo producto que se agrega en un alimento, corresponde entender cuál es el máximo tolerable. Para eso, entonces, lo que hace la ciencia es declarar con estudios cuál es la ingesta diaria admitida de cada sustancia. Una vez que tengo la ingesta diaria admitida, yo puedo regular y decir, mira, de esto puedo poner de aspartamo 1000 miligramos máximo por alimento. Entonces, tengo una cantidad que la sé que me dice eso. Me dice que el riesgo en ese caso va a ser muy bajo. ¿Por qué? Porque yo a partir de un NOAEL, que sería lo que yo hago estudios en animales, en el cual obtengo una cantidad de sustancia que me produce un efecto adverso en el animal. El efecto adverso puede ser desde que le duela la cabeza hasta que se muera, entonces, un efecto adverso. O sea, si yo veo y mido un efecto adverso, lo extrapolo al ser humano, ¿sí? Después de que estudié esto muy bien hecho en animales, y después de extrapolarlo, lo que yo hago es decir, bueno, me guardo un 10% por las dudas, para hacerlo más seguro, y después por la duda otro 10%. Entonces un NOAEL prácticamente es la centésima parte, el IDA sería la centésima parte del NOAEL, y yo me quedo tranquilo que si me equivoqué mucho con lo que hice, estoy seguro de que esa ingesta de ese aditivo va a estar regulada adecuadamente y no me va a dar ningún tipo de problema desde el punto de vista de seguridad alimentaria. O sea que entonces, en definitiva y de forma general, la IDA, la ingesta diaria admitida, va a ser la centésima parte del NOAEL. Entendiendo esto, entonces ahora, sepamos que, yo escuchaba recién, cuando hacían las preguntas, muy interesante el tema de lo que es la epidemiología. Si pudiésemos tener, porque tenemos también, pero si tuviésemos mejor datos de esto, sabríamos en general de todo lo que estamos ingiriendo, cuál es la frecuencia que hay de problemas con lo que ingerimos. Entonces, de alguna manera la epidemiología me va a dar la causalidad de ciertos productos, sumado a la toxicología que lo estudia con animales. Yo tengo, si junto esas interdisciplinas que serían trabajar con la toxicología y con la epidemiología, tendría bien la causalidad de cada uno de los problemas alimentarios que hay. O sea, realmente la cafeína, que se discutió 400 años, la cafeína produce cáncer de hígado. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, si yo tengo estudios epidemiológicos que me dicen, mira, tuve varios pacientes que llegaron acá que tienen este problema y son tomadores de café de 2 litros por día, llego a una conclusión. Pero si nadie puede asociar una enfermedad, un botulismo, que llega al hospital tipo con botulismo y le dan que dice que es ACV, porque se parece a la ACV, la sintomatología, estamos en el horno. Y estamos en el horno. La salmonellosis tampoco se detecta, y tampoco se detecta la listeria. Entonces, si pudiésemos tener esos datos epidemiológicos, tendríamos, junto con los estudios que hacemos, un mayor conocimiento del tema. A eso vamos. Hoy esto es lo que está planteando, y básicamente tener la causalidad significa que podemos hacer muy bien estos estudios de dosis respuesta, tiempo de respuesta, árbano blanco, modo de acción, que se hacen en toxicología con los animales. Hagámoslo también con los humanos. O sea, no es que vamos a agarrar al humano y vamos a darle la sustancia, pero sí vienen solitos. Es como decir, mira, me vienen 10 tipos con cáncer de pulmón, son fumadores. Bueno, ¿quiere decir que el tabaco es malo? ¿Hay alguna duda? No, no hay duda, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas me hacen que yo pueda tener lo que se llama el concepto de peso de evidencia. El peso de la evidencia es esto que les decía: 400 años de café, y no tenemos un tipo que se haya intoxicado con café, porque se calcula son 30 gramos por día que yo puedo consumir de café, según estudios con animales, y 30 gramos sería tomar 1500 cafés en una sola ingesta. Me muero ahogado antes de morirme con el café, ¿se entiende? Entonces, ese es el peso de la evidencia, que es certidumbre, patente o clara, y tan perceptible de una cosa que nadie puede racionalmente dudar de ella. ¿Y esto qué significa? Que el mejor tipo de evidencia viene de estudios humanos. Si yo puedo tener buenos estudios
epidemiológicos, yo voy entendiendo qué es bueno y qué es malo con realidad. Y me dejo de revolcarme en el colchón de la duda, diciendo el aspartamo te disuelve el cerebro, los colorantes te pasan hiperactivo, y miles de cosas que escuchamos todos los días. Entonces, un peso de evidencia muy evidente, para la redundancia, ¿saben qué es? Es lo que pasa con el ser humano. Fíjense que en las mejoras en la nutrición, el saneamiento, los adelantos médicos, las políticas de salud, la educación, esto que es parte de lo que estamos hablando de educar a la gente, y los cambios de conducta, entre otros temas, son los que hacen a la salud pública entender que hoy la gente llega a ser longeva. La longevidad es algo del siglo XXI. Empezó en el siglo XX, pero realmente la estamos entendiendo. Hablamos de los pesticidas. Uy, los pesticidas. ¿Son realmente malos los pesticidas? Sí, si los manejamos mal, sí pueden ser. Pero no, evidentemente, después de 2 guerras mundiales, donde había que comer, la gente hubo necesidad de usar pesticidas para tener cultivos más prolíferos, si no, no teníamos que comer. Bueno, ahora estamos con la biotecnología, que es mejor que los pesticidas. ¿Y qué hacemos ahora? Ah, no, biotecnología, nos vamos a morir todos, nos van a salir cuernitos, nos van a salir cosas raras, porque lo biotecnológico, ¿saben qué? También es malo. O sea, la ciencia avanza y tenemos que entender que si estudiamos bien, hacemos bien las cosas, no deberíamos tener más problemas, porque ya la historia nos está diciendo que fíjense que desde el Paleolítico, 4 millones de años, en 4 millones de años de evolución, 4 millones de años, el hombre no llegó a tener más de 20 años de longevidad hasta el siglo XX. Y en los últimos 100 años, 100 y pico de años, avanzamos el doble. O sea que prácticamente nos está diciendo que lo que estamos haciendo vamos en el buen camino. La higiene es importante. Desde Pasteur en adelante venimos bien. Desde que Pasteur dijo, muchachos, lávense las manos, venimos bien. Desde que usamos pesticidas para sacar las pestes en los cultivos, vamos bien. Y si ahora vamos a la biotecnología, vamos mejor todavía, ¿sí? Y el tema, por ejemplo, de saber qué comer y hacer alimentos cada vez más nutritivos y de entender que la nutrición es parte de eso de prevenir enfermedades, nos está dando buen resultado. Independientemente que la medicina también avanzó muchísimo, con mejores medicamentos y mejores tratamientos médicos, obviamente. Pero fíjense que cómo cambió la curva, digamos, nos está indicando que esto va en buen camino. No solo internacionalmente, también en la provincia de Buenos Aires también tenemos una curva que ha sido mejorada y estamos llegando a tener, mucha gente tiene abuelitos, que antes no tenía mucha gente abuelitos. Hay gente que tiene abuelos y eso es muy lindo. Ayer fue el día del abuelo, así que bien para los abuelos. Fíjense cómo son las curvas, y acá la población, Gastón había mostrado una población un poco más elevada que la que tengo yo, pero más o menos andamos en 7.000 y pico millones de habitantes, y fíjense que tenemos 150 nacimientos por minuto en el mundo, así que en este momento estamos hablando cuántos chicos que nacieron, pero el crecimiento demográfico es grande y hay que comer, hay que darle comida a toda esta gente, ¿sí? ¿Se piensa en eso? O sea, piensen ustedes que hace 60 años éramos 2.000 millones, ahora somos 7.000 millones y seguimos comiendo, y sigue habiendo comida gracias a que la tecnología. Gracias a que la tecnología avanzó. Y fíjense ustedes que los casos que sabemos bien que producen problemas, como por ejemplo la leucemia, los que trabajan en el caucho, o el cáncer de piel por ejemplo de arsénico, ya se ha medido y lo sabemos. Entonces, el peso de la evidencia hay que creerle. Si funciona, funciona, y démosle crédito a esto. 400 años de tomar café y nadie se muere por tomar café, no debe ser tan malo el café. También, bueno, no hagamos extrapolaciones, la mosca también hace ciertas cosas y no están bien, y no, pues, las hacen las moscas. Pero el Codex sí pone foco en algunas cosas que serían aditivos alimentarios, contaminantes químicos, residuos de plaguicidas, residuos de medicamentos, agentes biológicos y alimentos obtenidos por medios biotecnológicos. ¿Que hay que estudiarlos? Hay que estudiarlos. Yo tengo el honor de pertenecer al comité de asesor de biotecnología del SENASA y realmente me asombra la calidad de trabajo que se hace para cada evento transgénico, cómo se estudia. Duerman tranquilos. Cuando un evento transgénico se aprueba, tienen años y años de estudios de aprobación toxicológicos, biotecnológicos, desde el punto de vista alergénico, todo está estudiado, no es porque sí. ¿Por qué? Porque el país nuestro requiere esos productos porque somos exportadores, pero a su vez porque hay mucha responsabilidad científica atrás de eso, ¿no? Entonces, los colorantes dinocalóricos son seguros, aditivos alimentarios son peligrosos, los colorantes producen enfermedades. Fíjense las preguntas que nos podemos hacer o la gente se hace, pero los profesionales de la salud, que son ustedes, tienen la responsabilidad de tener las respuestas, de saber cada cosa
porque la gente se lo va a preguntar y es cuestión de educar adecuadamente para que no hagamos macana, hagamos las cosas bien y tengamos un criterio adecuado. Los verdaderos riesgos en alimentos se los resumo acá. ¿Hay riesgos? Sí los hay. Pongamos el foco y veamos cómo analizarlos. Hay riesgos con sustancias tóxicas como acrilamidas y dioxinas, con las grasas trans. Hay riesgos con los microorganismos patógenos, obviamente. Con los envases no aptos. ¿Cuántos envases usamos que no corresponden? ¿Cuántas mamás compran en el chino el hermético, no digo marca, el hermético para poner el sanguchito o la cosa para mandar al colegio? En el colegio lo ponen en el microondas, lo calientan y migran un montón de productos aditivos y de plastificantes que son tóxicos y van al alimento que come el nene. A eso no nos fijamos, porque vale por 2 pesos en el chino. Compren un envase que diga apto para alimentos, por favor. Entonces, envases, malos procesos, decíamos, residuos de pesticidas, plagas, antinutrientes, manipulación inadecuada, falta de higiene, malas prácticas, malos métodos, exceso de nutrientes, alérgenos en los alimentos y malas conductas alimentarias. Si ponemos el foco en cada uno de estos y vamos tratando de corregir esto, van a ver que realmente la seguridad alimentaria va a funcionar. Los riesgos alimentarios van a pasar por las ETAs, van a pasar por las alergias, por las intolerancias, por la celiaquía, fenómenos transmisibles. Esto hace a los riesgos básicamente de peligros químicos, de peligros físicos, biológicos o eventualmente malas conductas y malos hábitos alimentarios. Y por otro lado, bueno, obviamente las ETAs son infecciones, intoxicaciones y los priones serían las que estaríamos bajo análisis, bajo la lupa, pero también ustedes tienen que las no transmisibles también son parte de la seguridad alimentaria. O sea, también tenemos que poner el foco en esto. ¿Y cuáles son? Bueno, son ausencia cuando las podemos analizar, ausencia de microorganismos causales, factores de riesgo múltiple, latencia prolongada, larga duración y periodos de remisión y recurrencia. Y esto tiene consecuencias a largo plazo que producen una serie de problemas en la salud que tenemos que tratar de evitar. Entonces, así como hay una política hoy en Argentina que dice poca sal más vida, ¿sí?, o menos sal más vida, eso hay que tener en cuenta. Esas políticas son realmente para empezar a fomentarlas y a decirle aquí que ves que pone la papita en el plato y le agrega la sal sin haberla probado, decirle, para, primero probala y págale la sal no es buena, ¿sí? No es buena porque es un nutriente determinado que tiene una curva especial toxicológica. Sin sal me muero, con un poco de sal vivo y con mucha sal también me muero, ¿sí? Entonces, como define un alimento procesado, también la gente se mata entre procesado y orgánico. ¿Deberíamos hacer esta definición? No, no deberíamos hacer esta definición. Pero la vamos a poner porque la gente se pregunta esto. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo porque lo dijo la Panamericana de la Salud, lo dijo. O sea, hubo investigadores que lo tiraron como una definición. Emulsificantes, que tiene que tener emulsificantes, solventes, aglutinantes, endulzantes artificiales, saborizantes, colorantes, estabilizantes y preservativos. O sea, la historia de la humanidad, en todo momento hemos hecho cambios. No comemos el mismo choclo que comían los antepasados nuestros, porque era negro y ahora era blanco, porque hicimos un montón de modificaciones, ¿sí? Y hemos puesto conservantes desde antaño, cuando pusimos la sal para salar la carne, era como un conservante, o no era un conservante. Entonces, cuando queremos definir esto, y alguien dice, mira, tengo un contenido de azúcar muy alto, grasas saturadas muy altas, o sea, que mi mamá cuando hacía la mermelada de naranja, la naranja amarga, le ponía 1,5 kg de azúcar por cada kilo de naranja. ¿Era ultraprocesado eso? Porque tenía mucho azúcar. Eso es procesado. Bueno, fíjense que esa mermelada que hacía mi vieja realmente tenía toneladas de azúcar. Pero mi abuela me hacía cuidar la leche, que no se fuera. Nunca se fue a ningún lado la leche. Pero decía, que no se vaya la leche. Y era que me quedara pegado a la cacerola para ver que no se derramara. Y me daba la leche con mucha calidad de vida ella, porque decía, te la herví para que no tenga patógenos. No sé, decía mi abuela, decía, que no tenga bicho, me decía, ¿viste? Bueno, porque venía el lechero por la calle, decía lechero, y salías con la cacerola a comprar la leche, y el tipo, ¿se lavaba las manos? No. ¿El tarro estaba esterilizado? No. La vaca, cuando la había ordeñado ese lechero, ¿la había higienizado la vaca? Tampoco. Esa leche era un nido de bicho impresionante. Entonces lo que hacía mi abuela era hervirla. ¿Era segura? No, no era segura. Era leche hervida, lo cual le había sacado todas las vitaminas, todas las proteínas importantes, le dejaba el calcio, porque el calcio por suerte vieron que
se queda, no se va. Pero el resto, no era, o sea, ahora la leche ultraprocesada, ¿qué? ¿No es segura? Porque me la pasteurizaron y tiene todo y encima le agregan hierro, le agregan calcio, le agregan... ¿Cuántas cosas tiene la leche nueva? A esa no, porque es procesada, no es orgánica. Entonces, fíjense cómo la gente lleva esos conceptos y se tiene esos mambos, por decir así, en la cabeza, y tenemos que empezar a educar, porque si no educamos vamos a estar mal. Entonces el alimento orgánico también es bueno, nadie dice que no sea bueno uno u otro, pero como decíamos, va a depender si lo orgánico está bien en cuanto a cómo lo cultivaron, cómo lo hicieron y que no tenga demás, porque a veces le ponen nutrientes a la tierra que no son con pesticidas, nada por el estilo, porque ahí te ponen con agua servida para que tenga bueno. La abuela también le ponía bosta a la plantita, a la lechuga, porque la juntaba de la calle para que tuviera buen crecimiento de la planta. Entonces, fíjense ustedes que estos conceptos, estamos en tiempo ya, ¿no? ¿Quién me controla? ¿Estamos ahí? Bueno, vamos rápido. El señor Carl Sagan hizo una frase que se las dejo, está muy buena, que dice que la pseudociencia apela a lo que aparece bueno más que lo que parece verdadero. Hace promesas que la ciencia no puede sostener, porque la ciencia no hace promesas. Al fin y al cabo, todos ingerimos comida producida por la ciencia. La tecnología agrícola o tecnología industrial. Todo es tecnología. Nuestros antepasados hacían tecnología. En la era prehistórica lo hacían ya. Entonces, todas estas preguntas tienen respuesta, no se las voy a dar, las vamos para otro seminario, porque no hay tiempo, pero la biotecnología también ha sido una gran cosa que está avanzando ahora. ¿Y qué significa? Significa que podemos dar al mundo alimentos mucho mejores, de mejor calidad nutricional, con mayor capacidad alimentaria. Y este científico que donó al mundo su patente para que este arroz transgénico, que igual tiene vitamina A y puede salvar la vida a muchos chicos en el mundo que congieren arroz nada más y que lamentablemente sin vitamina A padecen un montón llegan a adolescentes incapacitados, a veces hasta por la visión, se quedan ciegos, y sin embargo esto no se pudo poner en práctica porque Greenpeace todavía no deja que se plantee un gramo de arroz de esta característica. Entonces, en Argentina tenemos una vaquita, la vaquita Isa, que ya debe tener como 3 o 4 años ya, bajo estudio, que puede dar una leche más humanizada, o sea, que tiene genes humanos y genes de vaca para hacer una leche más humanizada. Y así, entonces, este señor que se llama Ramak, así como Gastón no podía pronunciar otro apellido, tampoco con este, pero Ramakrishnan es el premio Nobel de Química 2009. Este hombre, a nivel Einstein, a nivel Darwin y otros más, encabeza una de las academias de ciencia más importantes del mundo, y él dijo: la resistencia a los transgénicos viene de gente que no conoce el hambre. Entonces, cuidemos con esto, el sentido común es parte de lo que tenemos que hacer. Les dije que íbamos a ir mucho más rápido que esto, pero les dejo nada más que este conocimiento. Después se lo van a tener la presentación. Cuando hagan asado el domingo, se sala después de cocinarlo. El cloruro de sodio, esto es química. Sodio arriba de la carne, humito, productos orgánicos, y se producen ¿qué? Los clorados orgánicos, los pesticidas. La dioxina es un pesticida y obviamente también es un cancerígeno. Por lo tanto, se pone la sal después de cocinar la carne, a las brasas. Al horno no tiene nada que ver, hablamos de las brasas. Y con el tema de la papa frita también, cocínenla a una temperatura adecuada. No se pone la papa frita con el aceite frío, se pone caliente. Es mucho más segura la papa frita que venden en los paquetitos, aunque la gente diga: ah, no, eso es ultraprocesado, que la que haces en casa. Porque la que hacemos en casa, si la temperatura no la controlamos bien, el almidón de la papa frita, que también es química, el almidón con el aceite produce acrilamida. Entonces, estas papas fritas que están acá, tienen mucho más seguridad hoy, porque tienen un montón de control de calidad, la que hacen las plantas, que hacen más de 150 años de papa frita. No es un invento de ahora, ¿sí? Y ese alimento tiene hoy hasta antioxidantes, cosa que no tiene la papa frita que hacemos en casa, o menos la que comemos en el restaurante. La del restaurante ni les cuento, porque el aceite no es aceite nuevo muchas veces, ¿no? Así que bueno, esto, básicamente la sal, dijimos lo mismo, estamos consumiendo mucha sal, pero veo una cosa más rápida.
que sería como conclusión. No hay alimento bueno o malo, ni saludable o no saludable. Lo que son, hay dietas, ¿sí?, que son buenas o malas. El pan no engorda, como decíamos, el que engorda es uno cuando come mucho pan. Y este lema vale para cualquier cosa, para el azúcar, para los colorantes, para el café o para lo que quieran. Todo con moderación, balanceado, y que la actividad física corresponda a lo que comemos. Si ingerimos 2000 calorías y gastamos 50 por día, estamos todo el día frente a la computadora y frente a la pantalla del televisor, obviamente que vamos a estar mal. Y el riesgo alimentario no depende de si el alimento es poco o muy procesado, si es orgánico, si es natural o si lo hizo mi mamá. Mi hija también me ha hecho, yo no sé cómo estoy vivo, cuando era chico me daba carne que cruda, y la apretaba, sacaba el juguito y me hacía tragar para que tenía mucho hierro. Sobreviví, no sé cómo. Bueno, pero depende de cómo lo manipuleo, depende de la higiene personal, depende de mis buenas prácticas de elaboración, de los procesos empleados y de mi capacidad y idoneidad como elaborador. Por eso lo que escuchábamos antes de Walter y de Gastón es importante que lo tengan en cuenta. Lo regulatorio, cumplirlo, y lo que tenga que ver con todo lo que es la capacitación es importante. Pongamos el foco en la capacitación. Como decía Sandra, desde los que son chiquitos, de jardín infante, empecemos a explicar a los pibes qué comer y cómo comer, ¿sí? Y cómo cocinar y cómo hacer la comida, porque todos somos responsables de esto, no solo la industria, no solo el restaurante, también la gente que hace su comida en su casa, y las madres también que están con la mascota al lado, el vino del parque, con toda la esquelica que va dando vuelta y hacemos la comida, o fumigamos en la cocina, hay cucaraches, tiramos la mata bien muerta, también me muero yo con eso, o sea, las mata bien muertas la cucaracha, pero también a los pibes, sí, que quedan en la cocina, en la mesada. Entonces, como conclusión final, en la práctica hoy se hace, y se lo leo porque creo que esto vale la pena que lo recordemos. Tener alimentos libres de riesgo, sin embargo, es una buena nutrición con una buena dieta balanceada que aporta los micronutrientes necesarios, minerales y vitaminas en su justa medida. No abusen de minerales ni de vitaminas. Baja en grasas. También se demostró que las grasas son cancerígenas, o sea que tratemos de bajarlas. Buenas en fibras. La fibra es fundamental. La gente lo olvida eso. Hay soluble, no soluble, como quieran. Con ayuda de probióticos y alimentos funcionales. No le crean eso que dicen, no, vos te comés el probiótico y entonces te haces vago y no fabricás más probióticos. ¿Qué? ¿Fabricamos bacterias nosotros o hacemos humanitos? No hacemos bacterias. Genéticamente hablando no podemos. Pero la gente dice, no, si no, no te crecen más los probióticos. Bueno, te va a crecer la lactobacilo. Comelo vos. Después, utilizando procesos adecuados en la elaboración de alimentos, podemos comunicando adecuadamente los riesgos que hay, comuniquemos los riesgos, hay riesgos, veamos cuáles son, y lograr en forma definitiva que cada individuo acceda a una vida mejor y más satisfactoria. Se los mando, lean lo que falta, que me acelere un poco, pero bueno, acá está.